Del creador de Misión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. El 2022 debe ser el año de la recuperación, nos lo dice Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en su mensaje de fin de año. Eso deseamos todos. Querido amigo de
del magnífico equipo de Humanacare dedicado a ayudarnos a recobrar el equilibrio emocional. Juan Izquierdo, feliz año, ¿cómo estás? Pues impulsando el cambio positivo. Impulsando el cambio positivo, porque es posible y porque cada vez somos más los que creemos en ello y en esta realidad. Nuestro querido amigo, doctor, ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo y mucho más, Jesús Valle, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, pues mira, la verdad es que estoy muy bien, recién vacunado de la tercera y bueno, pues esperando que pronto llegue ese gran cambio que todos esperamos y este maldito virus nos deje vivir en paz. Pues sí, claro que sí, ahora lo comentamos, como vamos a hablar también de la ecoansiedad, bueno, al final pues la preocupación, ¿no?, que nos atenaza también por la sinrazón de la autodestrucción de la naturaleza que nos da la vida. Juan Izquierdo. Sí, bueno, al final vemos que hay terminología, aunque actualmente no es un trastorno mental, ya sí que está ya muy posicionado lo que es la ecoansiedad, que es, por ejemplo, toda la ansiedad que tiene la gente que vive cerca de los ríos o cerca de los mares o en situaciones o en puntos geométricos donde pueda haber un volcán cerca, pues les genera una ansiedad saber que están cerca de un tornado o que viene ahora una tormenta o una nieve. ¿Por qué? Porque su vida puede correr peligro, su casa, su forma de vivir, y esto genera una ecoansiedad. Pues lo tratamos hoy en este programa de celebración del Año Nuevo, como siempre, hundiendo especialmente en nuestro pensamiento con las personas más vulnerables, aquellas que intentan cada día escapar de la pobreza extrema, de la violencia extrema y todas aquellas que padecéis grave enfermedad. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una grandísima alegría estar de nuevo unidos en torno a la información y promoción de la sostenibilidad, que pasa por el sentimiento de reconocer la realidad, que somos una única familia humana con un destino común y que podemos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Live as one. Leave us 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 one. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Yo creo que sí, que os lo he dicho en alguna ocasión. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos pues tenemos la oportunidad de poder elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, lo primero que podemos hacer es reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global
sostenible. ¿Y cómo hacemos esto? Pues fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, que todos podamos ejercer los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Feliz año para ti que te unes a Emisión Cero, tu programa, nuestro programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, que no es otra cosa, como siempre decimos, que un acto de amor y de generosidad, de pensar en el de al lado, para aprovechar, pero también para cuidar los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque es posible, sabemos que es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Soy Ricardo Fraguas y, como siempre os digo también, pues es una alegría y un estímulo el podernos reunir todas las semanas para tratar estas cuestiones, ahora celebrando el Año Nuevo. Los momentos de grandes dificultades ofrecen también grandes oportunidades. Lo repetimos siempre al comienzo de nuestro programa con el mensaje de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas. Ahora nos lo repite el titular de las Naciones Unidas, santo varón, Antonio Guterres, secretario general, que apela a la solidaridad para hacer frente a las dificultades que están poniendo a prueba la esperanza en el futuro. El secretario general de las Naciones Unidas ha pedido en su mensaje de Año Nuevo el propósito para el 2022 que se centre en la recuperación. De nuevo, porque es posible, porque tenemos los medios para hacerlo, tenemos ahora también, afortunadamente, la voluntad. El mundo da la bienvenida a 2022 poniendo a prueba nuestras esperanzas de futuro. Ha citado Antonio Guterres a la creciente pobreza, la desigualdad de distribución de las vacunas contra el COVID-19, la insuficiencia de los compromisos climáticos, además de los conflictos, la división y la desinformación como pruebas políticas y morales a las que el mundo hace frente. Son pruebas que la humanidad puede superar si nos comprometemos a hacer de 2022 un año de recuperación para todo el mundo. Así lo ha sostenido Antonio Guterres, y nos unimos, no puede ser de otra manera, a este sentimiento y a este pensamiento con la convicción, reconociendo que tenemos capacidad para ello y para acelerar el paso hacia esa erradicación de la pobreza extrema como principal de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos comprometido a conseguir antes del año 2030. Querido amigo Juan Izquierdo, aprovecho y aprovechamos para saludar a todo el equipo de Humana Care, que os dedicáis a ayudarnos a ese reequilibrio emocional tan necesario en términos generales y en términos particulares cuando todavía seguimos inmersos en esta pandemia. Juan Izquierdo, que has estado malito y que además pues has sufrido, pues como tantas hermanas y hermanos de nuestra familia, el zarpazo del coronavirus en propia persona. ¿Cómo estás, Juan? ¿Ya recuperado del todo? Sí, la gran mayoría de todos nosotros, pues al final, con esta nueva variante de Omicron, parece que es un poco más leve, pero al final, Ricardo, el problema lo seguimos teniendo día a día. El problema de la pandemia, las secuelas que deja, y aunque el impacto
sobre todo en la parte de la mortalidad, ¿no? En la comorbilidad, en las personas mayores, pues ya ha descendido muchísimo en la variante Delta. Al final la pandemia, según los datos que manejamos nosotros, va a quedarse un poquito más de tiempo, ¿eh? Yo entiendo que hay que trabajar por la recuperación y esto es muy importante lo que dice Antonio Guterres. Entonces, en esto de la recuperación, como sociedad tenemos dos áreas de influencia, o como ciudadano. Por una parte está la recuperación socioeconómica, que eso le depende a los gobiernos y a las personas que estén encargadas de los gobiernos, ¿vale? Es decir, yo soy un ciudadano de UAP, pero yo sí que puedo hacer mucho por la recuperación, que es en mi área de influencia. ¿Y cuál es mi área de influencia? Pues primero recuperarme bien a nivel psicológico, que pueda estar mejor en mi entorno y que pueda trabajar por la comunidad, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues ahora vamos a trabajar más adelante y os vamos a explicar qué es esto de la preocupación que genera la ansiedad y que veamos que es un constructo mental, porque aquí os dejo este dato tan importante. El 90% de las cosas que nos preocupan tantísimo jamás ocurren. Exactamente el 91,4%. Entonces, claro, yo entiendo que la pandemia genere preocupación, que el cambio climático genere preocupación, que el futuro pueda generar preocupación, porque al final la mente, con la inteligencia en este córtex prefrontal, analiza y dice pasado chungo, muertes, presente complicado, futuro complicado. No. No, para nada. La ansiedad nos atenaza y detiene, además, ralentiza, detiene, minimiza todas nuestras capacidades físicas e intelectuales. Son compañeros vuestros, Juan, precisamente de Galicia, los que acaban de publicar pues un nuevo informe, ¿no? Realmente para corroborar lo que ya sabemos, y es que se ha acentuado tremendamente el estado de ansiedad, no solo en las personas mayores y adultas, sino entre los niños y los jóvenes. ¿Cómo no va a ser? O sea, estamos viviendo una trágica película de cataclismo mundial, ¿no? Con la pandemia, y la están viviendo a diario los propios niños. Esta mañana escuchábamos noticias de la BBC, pues haciendo lo posible por desde el gobierno británico el posibilitar que los niños vayan a clase, hablando también pues de la ansiedad tremenda que provoca en los niños y también en los padres, pues alterar el proceso educativo, Juan. Sí, al final la ansiedad, o cada uno como lo queramos llamar, o la preocupación constante por las cosas que van ocurriendo, al final es el responsable de que se incremente o que se dispare, Ricardo, el cortisol. El cortisol es una hormona que tiene el cerebro, más concretamente en el campo de la amígdala, y entonces cuando ve una amenaza, tanto real como irreal, va a liberar este cortisol, ¿de acuerdo? Es decir, si yo voy con el coche y veo de repente un perro que se cruza y pone en peligro, pues el cortisol se dispara. Que me llama mi jefe que me va a despedir, el cortisol se dispara. Que va a venir una tormenta y tengo una casa y vivo cerca de un río, el cortisol se dispara. Pero ante los hechos que genera la mente, es decir, que son irreales, el cortisol también se dispara. Que creo que me va a venir una riada, el cortisol se dispara. Que creo que mañana me va a ir mal, el cortisol se dispara. Que creo que dentro de 5 minutos esta persona, hay que ver lo que me va a decir el otro día la vecina del quinto, el cortisol se dispara. Con lo cual, esta preocupación que tenemos constante, esta ansiedad, que como ya hemos dicho, esta preocupación que en el 91,4% de las veces jamás ocurre aquello que pensamos, pues se dispara el cortisol. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? El cortisol en nuestro cuerpo lo que hace, Ricardo, directamente es matarnos. Entonces, lo que hace es incrementar muchísimo la presión arterial, la hipertensión, lo que hace es generar unos trastornos del sueño bastante complicados, genera sobrepeso, genera problemas gastrointestinales, y luego una cosa muy importante, que es que deprime muchísimo el sistema inmunológico, y ahora más que nunca es un sistema que debemos tener
en buenas condiciones, ¿eh? El sistema inmunológico más con las situaciones de pandemia y, como ven ahora, nuevas variantes que van a continuar evidentemente apareciendo. Por eso es tan importante el cambio positivo. Es algo que se dice, sí. el amor y el cambio positivo, porque ahora viene aquí, Ricardo, tu medicina. Nuestra ¿Cómo podemos reducir el cortisol? Con la oxitocina. ¿Y cómo producimos oxitocina? Amando, con el amor de mi pareja, con el amor de mis hijos, con el amor al prójimo, algo que vienes recordándonos día a día, programa tras programa. Bueno, y refutado, en este caso corroborado, quiero decir, por la ciencia, ¿no? Ayudar al de al lado proporciona felicidad en quien proporciona esa ayuda. Así está demostrado. Pues el equipo liderado por el psiquiatra infanto-juvenil José Mazaira, como decimos, del grupo gallego de investigación, ha corroborado también que han aumentado los casos de ansiedad, conductas autolesivas en adolescentes, trastornos de alimentación desde el comienzo de la pandemia. Al final decimos corroborar, claro, no nos sorprende, es que estamos en un estado de guerra, de cataclismo total, la pandemia, con las situaciones todavía más exacerbadas negativamente en aquellos lugares donde más vulnerabilidad hay, ¿no? Donde hay falta de territorios con falta de alimento, y los azotados por los cataclismos medioambientales que siguen sucediendo en el planeta, ¿no? Parece todavía como no sé, una situación injusta, ¿no? El quejarnos en los lugares donde no nos falta el alimento, el cobijo, y disfrutamos del ejercicio de los derechos humanos, cuando hermanos y hermanas de nuestra familia encima están expuestos a lo mismo, pero a lo bestia, y sin tener nada que llevarse a la boca. Pero así son las cosas. La verdad es que no por ello debemos de dejar de atender ese equilibrio emocional. Damos la bienvenida a unirse ya a nuestra tertulia nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, especialmente vinculado y volcado en intentar avanzar en el cambio positivo también en el transporte marítimo, para que sea cada vez más limpio y seguro para todos. Seguimos basando más del 90% del transporte de nuestras mercancías a través de los océanos, y vamos a muy buen ritmo en conseguir que cada vez sea mejor para todos. Muchísimas personas, muchísimos profesionales, mujeres y hombres, dedicados a esta tarea y a esta labor del transporte marítimo y de su seguridad. Y Jesús Valle, en permanente conexión con todo ello, ¿cómo detectas o cómo valoras o qué temperatura tomas de ese estado de ansiedad también en vuestro sector, Jesús? Pues mira, Ricardo, el estado de ansiedad está muy alto yo creo que en todos los sitios y en todos los sectores. Y yo creo que no se puede contar mejor que lo ha contado Juan, ¿no? Nos preocupamos porque empezamos a pensar en qué nos puede pasar, en vez de vivir la realidad tal como es, la realidad actual. Nos empezamos a crear unas supuestas realidades de futuro en nuestra mente que nos preocupan mucho, y precisamente la palabra preocupar es ocuparte antes de tiempo, te preocupas, ¿no? Antes de que... Y en este programa lo hemos dicho muchas veces, ante las situaciones tenemos que responder sin miedo, tenemos que preocuparnos de prevenir los riesgos razonables, ¿no? Pero no tener miedo. Tenemos que tener una disposición a ocuparnos cuando haga falta que nos ocupemos y no perder tanto tiempo en preocuparnos. Una de las cosas que pensaba cuando Juan contaba todas estas cosas del cortisol y de la oxitocina es que cuando tú estás muy ocupado no tienes mucho tiempo para preocuparte.
Y eso es un poco lo que, lo que explicaba Ricardo que pasa en los países que realmente tienen en la realidad del día a día problemas que afectan a su supervivencia en el momento, son momentáneas. Entonces, tú no puedes estar pensando qué va a pasar mañana, o si voy a invertir en bolsa y me va a ir mal, o si mi jefe me va a despedir porque ayer me miró mal. No, tus problemas son conseguir agua para hoy, conseguir comida para hoy. Y esa ocupación del día de hoy te impide, impide que te preocupes, ¿no? Claro, toda esa generación de cortisol de la que hablaba Juan, pues al final lo que te crea es un desequilibrio. Y volver a los equilibrios siempre es difícil. Los ingenieros y los físicos tenemos ese concepto de la entropía, ¿no? Del desorden. Y una vez que tú generas desorden, volver a ordenar consume mucha más energía que la energía que necesitaste para generar el desorden. Por eso es muy importante que intentemos no desordenar nuestras vidas, ¿no? Y nuestras vidas nunca están ordenadas. Si buscamos la perfección, el hacer siempre lo que debemos, bueno, entonces vamos muy mal. Yo conozco mucha gente muy perfeccionista que hace las cosas muy bien y sufre muchísimo porque dice, no, es que lo podría haber hecho mejor. Hombre, claro, es que si te pones así, nunca vas a estar contento contigo mismo, nunca vas a tener esa satisfacción personal de haber hecho lo que tenías que hacer o haber colaborado a que los demás estén mejor, y no vas a producir esa oxitocina, y de ahí te viene el que no duermas bien, el que tengas muchísimos otros problemas. Y esto que parece que simplemente lo contamos, es una realidad que está ahí. Cualquier miedo que tú tengas, que te hayas generado tú mismo, que no sea un miedo a algo que te aparezca realmente, te puede desequilibrar tu vida hasta límites insospechados y en muy poco tiempo. Yo os voy a contar solo dos pequeños matices de esto. Mira, en la zona donde resido, en Portugal, recientemente se han dedicado a poner carteles para indicar cuáles son las rutas óptimas de evacuación en caso de tsunami. Porque bueno, existe un riesgo de tsunami y bueno, pues después de estudiar el tema dijeron, es importante que la gente huya hacia arriba. Como se dice en portugués, más vale prevenir que curar, porque realmente lo están llevando a rajatabla. Está muy bien. Bueno, claro, tienen que prevenir, evidentemente. Pero el problema es que ha generado una ansiedad porque la gente... Si ahora nos ponen los carteles es porque el tsunami es inminente. Claro. Entonces, la prevención de guiar bien a las personas hacia la zona adecuada genera una tensión y una ansiedad, ¿no? Y yo que, como sabes, pasé muchos años dando clase en la universidad, sé perfectamente esas películas que se montan en la cabeza a los alumnos sobre aquellas cosas que, con perdón de la expresión, el cabrón del profesor les va a pedir en el examen, ¿no? Entonces, claro, yo había veces que la gente venía a preguntarme cosas los días antes del examen que yo decía, pero tú ¿por qué me has tomado? Hombre, es que si os pregunto eso, me quedo yo solo. Entonces, ya sé que tú lo leíste y tal, pero no te pongas en lo peor. Bueno, pues hay siempre el que ve el mundo siempre desde lo peor, ¿no? Y dice, este tío me va a cascar esto, ¿no? Y hombre, a veces ocurre, pero como bien decía Juan, ocurre pues un 8%, un 7% de las veces. No es lo habitual, ¿no? La crisis por el calentamiento global está afectando a la salud de las personas de todas las formas, de manera directa,
pero no solo en términos de ese impacto directo de los fenómenos climáticos extremos, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, sino también el malestar psicológico frente a un posible futuro catastrófico. Bueno, nos gusta poner etiquetas, a veces está bien, precisamente para identificar, ¿no?, el problema. Ya pasamos a llamarlo ecoansiedad. Juan, tenemos herramientas para luchar contra ello también y intentar defendernos, sobre todo para disfrutar más de cada momento de existencia y estar también más activos para combatir lo que nos sobreviene, ¿no, Juan? Bueno, esto que dices es muy importante porque aquí es donde el conocimiento de las mujeres y hombres en el estudio y en la ciencia es la aportación que dan al siglo XXI. Porque esto de impactar el cambio positivo, la psicología positiva, o también conocida como SIPOS, pues es un conocimiento, detrás hay científicos y hay una clínica, porque al final lo que sí que se sabe es que en este primer cuarto del siglo XXI las enfermedades no vienen solas, es la mente la que genera este mayor número de muertes y enfermedades. Ya estábamos viendo la incidencia que hay en suicidio, pero vamos, lo que es en la población normal, la preocupación, que a lo mejor así lo va a entender la gente, esa preocupación constante que tenemos, generada por la ansiedad o la situación de la pandemia, está detrás del 80% de la hipertensión, del colesterol, del 60% del deterioro cognitivo, y eso implica muchísimos problemas en la salud física, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos, que seamos conscientes de ello. Entonces, la comunidad científica da también la solución, porque esto es lo que más ha avanzado. El campo de la neurociencia, pues ya ha conseguido evaluar qué procesos mentales, cómo funcionan las redes neurales, y esto se sabe relativamente desde hace 8 años. Se tenía mucha intuición, pero a través de las técnicas de radioimagen ya se empieza a conocer realmente el funcionamiento del cerebro. Y esto es muy importante porque ya la ciencia lo que ofrece es un poco, sobre todo un término que es muy importante que quiero decir en este programa, que sería la psicoeducación. ¿Por qué este término de la psicoeducación es tan importante? Pues porque al final, como hemos hablado antes, todo es un problema de regulación emocional. Si no nos sabemos regular a nivel emocional, como decía Jesús, pues hay que ver el examen del profesor que mañana me va a venir y tal y cual, con lo cual ni estudio, ni me preparo y ya estoy generando una ansiedad de algo que todavía no ha acontecido. Un paréntesis, Juan, pero siguiendo lógicamente con lo que estamos tratando, y esta cuestión va dirigida a ambos, Juan Izquierdo y Jesús Valle. Pero ¿cómo no vamos a estar como para tirarnos por la ventana y con máxima ansiedad? Y me voy a dirigir ahora al colectivo especialmente de los jóvenes, atendiendo también a esta noticia reciente del informe presentado por el equipo de investigación gallego sobre cómo afecta la ansiedad durante la pandemia a los jóvenes de manera tremendamente creciente. Todos aquellos jóvenes, chicas y chicos preocupados por la naturaleza y por preservar la naturaleza y los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, dedicar nuestros recursos a concentrarlo en fundamental, que todos estemos bien lo primero y el ejercicio de los derechos humanos. Cuando ven los datos de la ciencia, saben que la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles que estamos haciendo y seguimos dotando todavía recursos públicos para seguir haciéndolo cuando ya hemos reconocido que nos está matando y que puede llegar el momento, que estamos ahí y que puede ser en cualquier momento de esa ruptura del equilibrio natural y que se precipite la extinción masiva, y a la vez ver pues que no se toman medidas para acelerar el cambio que sabemos y que además se le está contando a esos mismos jóvenes que tenemos en nuestras manos, que tenemos los recursos para hacerlo, pero que bueno, es que claro, hay demasiada inercia en este caso de los réditos económicos de unos y de otros. Pues cómo no va a haber tremenda ansiedad, si es que y cómo paramos eso, porque es que también es una reacción lógica, ¿no? Juan, tenemos
de verdad herramientas para poder ayudarnos a, cuando vemos que nos estamos cayendo por un precipicio. Y voy a hacer mención y de paso recomendarlo también, como intenta exponer también para remover conciencias, especialmente entre todos y de los más poderosos, de esa ceguera colectiva, de decir, no pasa nada, seguimos en lo mismo. En los medios de comunicación, bueno, lo tomamos de una manera de momento, bueno, sí, lo vamos comentando, pero sin grandes... Desde los máximos representantes, sí, vamos tomando medidas, pero bueno, tampoco, hombre, poco a poco tampoco vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana, sobre todo atendiendo a esos intereses económicos. Don't Look Up, no mires arriba, del director Adam McKay, y con el esfuerzo también y apoyo del propio Leonardo DiCaprio. Bueno, hace eso, ¿no? Intentar mirarnos en el espejo de esa ceguera colectiva de que nos estamos cayendo. Bueno, pues muchos jóvenes, niñas y niños lo ven, y cómo no van a tener ansiedad, ya se han quedado sin voz, Juan. Bueno, al final, lo del Don't Look Up ya se sabe que es que al final estar mirando hacia abajo a la pantalla del teléfono móvil les está disparando la ansiedad. Este es un problema que ya la neurociencia tiene absolutamente validado. Sabe que las horas que pasan atrapados porque estas plataformas roban su atención, ¿de acuerdo? Generándoles contenidos de una forma muy específica, y lo que hacen es atrapar esa atención, pues al final lo que les genera a medio y largo plazo es mayor sobrecarga y una sintomatología más relacionada con la ansiedad y el estrés, lo cual les impacta más negativamente en el índice de suicidio, ¿no? Y de depresión. Claro, y eso es un tema que hay que empezar. Ya de momento se sabe, y claro, ahora que se sabe es como cuando salieron los cigarrillos. Ahora, ¿cómo decimos que esto es malo para la salud? Ahora, ¿qué tecnológica va a decir? No puedes ver 5 horas de teléfono móvil con redes sociales, tienes que ver media hora. Bueno, estamos hablando del cambio... A ver quién es el guapo que lo dice. Mirando del cambio climático, Jesús, pero claro, vemos a quien ha sido recientemente presidente del gobierno de la nación en España, y máximo responsable del principal partido político, ahora de la oposición, pero entonces del gobierno, pues Mariano Rajoy. Claro, pues exponiendo que no conocía nada de lo que sucedía dentro de su casa, cuando pues su mano derecha, su mano izquierda y la de arriba y la de abajo lo sabían y tal, y dices, pues es como para deprimirse también y para la ansiedad que nos lleve ya a decir, mira, es que no podemos confiar en nadie, ¿no? Es gente tan incompetente o tan mentirosa, o las dos cosas, dices, y resulta que pues, con tanta ligereza se muestran como tales, pues es para estar deprimidos, Jesús, ¿o no? No sé. Vamos a ver, que sabes, desde un punto de vista a lo mejor mucho más pragmático, ¿no? Y tal, pero yo es que no creo que vayamos a acabar con el planeta. O sea, los que nos estamos poniendo en riesgo somos nosotros, no es el planeta. Y no quiere decir que sigamos emitiendo vaya a terminar probablemente con el ser humano en el planeta. Probablemente acabe con el urbanita en el planeta. El ser humano que está conectado a la naturaleza probablemente aguantará muchas emisiones de CO2 en las ciudades, porque donde él reside no son tales, ¿no? Y los efectos del cambio climático tampoco serán tan fuertes. Yo creo que le diría al joven que en un momento dado tenga ansiedad por el futuro de la naturaleza, es que se vaya al campo, que se vaya a la naturaleza. Claro, pero... que coja un día unas buenas botas y un palo que son fundamentales para salir, se abrigue bien, si es invierno, y vaya a pasear y vaya observando. Jesús, y vaya dándose cuenta. Perdona que te interrumpa, y Juan también, porque vamos al tema de la conciencia. Lo estás planteando como futurible, ¿no? Probablemente los que sufran son los urbanitas con el cambio climático, pero vamos a ver, es que es la realidad que no queremos ver o no queremos tomar conciencia hoy en día. Es que ahora mismo tengo abierto el mapa, que lo traemos muchas veces en Emisión Cero, del estado de la calidad del aire en nuestras ciudades a día de hoy. Pero es que sabemos que a día de hoy
está muriendo gente ahora mismo precisamente por respirar aire absolutamente irrespirable, como sucede ahora mismo en Nueva Delhi, en Lahore en Pakistán, en Dhaka, Bangladesh, en Vietnam, en Hanoi. Son aires absolutamente irrespirables que se están llevando, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo se están llevando cientos de miles de personas en estas ciudades, digamos, pues donde el aire todavía es peor que en otras. Jesús, es que es la realidad de ahora mismo. Pero no vayas tan lejos, porque yo ahora mismo estoy en Madrid pasando aquí unos días y esta mañana bajaba desde la sierra hacia Madrid y la suciedad que se ve en el ambiente, o sea, hay una capa oscura. Esta mañana las torres de Plaza de la zona de Plaza de Castilla se veían, casi no se veían, ¿no? Hay muchísima contaminación. Eso es una realidad. Pero vuelvo a insistir, si el problema es que no es que estemos acabando con el planeta va a resistir lo que le decimos. Los que no vamos a resistir somos nosotros. Hace falta que la gente se conciencie de que tú no estás luchando por el planeta. Tú estás luchando, que también, ¿no? Pero estás luchando porque el ser humano no padezca ciertas enfermedades que estamos empezando a padecer y que salgamos de esa rueda en la que estamos, ¿no? Decía una cosa, creo que muy importante, Juan, y es que la juventud ahora mismo prefiere encerrarse en el famoso metaverso, ¿no? Que viene ahora, en un mundo irreal dentro de una pantalla de ordenador. Y fíjate que creo que ya lo comenté alguna vez en este programa. A mí me encanta el proverbio 26 de Proverbios y Cantares de Machado, en el que dice que quien prefiere lo vivo a lo pintado es el hombre que piensa, canta o sueña, ¿no? Porque está explicando que, bueno, que hay quien se queda embelesado ante el teatro y hay quien se queda embelesado ante la naturaleza, ¿no? Pues evidentemente el embelesamiento de la naturaleza cuando lo vives es muy superior al embelesamiento que te puede dar cualquier película, y eso no quiere decir que no veas películas o que no trabajes con el ordenador, pero no puedes vivir porque esos mundos irreales te generan problemas irreales que te generan preocupaciones irreales, y el problema de las preocupaciones irreales es que no tienen solución porque son irreales. Cuando tú tienes un problema real, pues buscarás ayuda, te pondrás a trabajar, pondrás medios y cabe la posibilidad de que soluciones el problema real. Lo que es muy difícil de solucionar es un problema que realmente no existe nada más que en tu cabeza. Entonces, sal un poco de ese mundo, no te encierres, mira a la naturaleza, mira lo que es realmente la tierra. Yo hay otro libro que siempre me gustó y también lo comenté, que es El disputado voto del señor Cayo, ¿no? En el que el político de éxito se da cuenta de que si un buen día vienen las cosas mal dadas va a tener que ir a ver al señor Cayo al pueblo, porque el señor Cayo sabe cómo generar medicinas a partir de los elementos naturales, sabe cómo calentarse, sabe cómo subsistir, y a él si pasado mañana le quitan los igual que nos pasa a la mayoría, ¿no? Nos quitan nos mantienen vivos, pues no sabríamos cómo conseguir comida y cómo calentarnos y cómo encontrar medicinas si no es comprándolas en las farmacias, ¿no? El planeta Tierra ofrece mucho. Vivimos en un planeta que es realmente grande, y nosotros nos estamos centrando en nuestro pequeño barrio, en nuestras pequeñas cositas de primer mundo, de que
qué opina el vecino o si el vecino se compró un coche mejor que el mío, ¿no? Y esas cosas no te llevan nunca a esa satisfacción que te permite dormir bien. La satisfacción que te permite dormir bien es aquella que obtienes cuando sabes que estás haciendo algo que ayuda a los demás. Sabes que estás haciendo algo que es sostenible y que no estás consiguiendo lo tuyo a base de quitárselo al resto, ¿no? Y esa es la oxitocina de la que hablaba perfectamente Juan Izquierdo. Necesitamos buenas noticias y las tenemos delante de nuestras propias narices, y como muy bien dice Jesús Valle, la toma de perspectiva nos ayuda a rebajar la ansiedad, tomando conciencia de todo lo maravilloso que nos rodea y lo que podemos aprovechar también para ayudar a los demás, al que tenemos al lado. Claro, empezando por eso, nos podemos alejar un poco, y es recordar que vamos a bordo de la maravillosa nave espacial que viaja a lo largo y ancho del universo, donde se encuentra la vida tal y como la conocemos y la maravilla de la que disfrutamos, y aquí estamos los seres humanos, que somos los únicos que existen y que conozcamos, con lo cual, pues sí, claro, una única familia humana, y que hemos unido esfuerzos y voluntades para vivir en paz y en armonía los unos con los otros. Lo vamos consiguiendo, sobre todo si miramos atrás de dónde venimos, de las tremendas atrocidades que hemos vivido ya en su máxima expresión durante el siglo pasado, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, genocidio del pueblo judío y las tremendas atrocidades, que muchas siguen cometiéndose, no en tan gran escala, porque sí, hemos avanzado, claro que sí, en ponernos de acuerdo y en conciliar. Es lo que con lo que hemos empezado el programa, y lo repetimos ahora, del mensaje de Antonio Guterres este fin de año, el secretario general de las Naciones Unidas. Podemos reafirmarnos en renovar el espíritu de diálogo, de compromiso y de reconciliación para ir a mejor. Antes de comenzar el programa y antes de que tú unieras, Jesús, y vosotras, amigas y amigos, pues comentábamos Juan y yo, ¿no?, lo arbitrario que es también la celebración del propio año. Hace tiempo que muchos, pues ya que somos una sola familia humana, vamos a bordo de la misma nave espacial, pues celebrémoslo, empecemos a celebrarlo por lo menos cuando hemos decidido, también de manera arbitraria, pero que la Tierra en la que vamos todos, pues empieza la celebración, ¿no? Y está ese meridiano 180, seguro que algo nos comentas, Jesús, al respecto, ¿no?, opuesto al meridiano 0 de Greenwich, donde decimos que ahí, en ese punto, pues comienza el nuevo día siempre. Así que este año, ya como otros también, pues empezamos la celebración del planeta Tierra. Decidimos que cambiamos de año a las 11 de la mañana, hora española, que son las 12 de la noche, pues en ese meridiano 0, en las islas Tiriquimati, fíjate tú, ahí en el Pacífico. Y Juan, comentabas, ¿no?, además que es tan arbitrario, pero como reciente también, ¿no?, el que sea el comienzo del año en Occidente el 1 de enero, ¿no?, que habías entendido recientemente. Seguro Jesús nos amplía el tema. Juan, ¿me escuchas? Ahora sí que te escucho. Ahora sí, Estoy sí. muy de acuerdo con lo con lo que ha comentado. Sí. Estaba muy atento a lo que estaba diciendo Jesús, con el peligro lo tiene la humanidad, no el planeta Tierra. El peligro lo tiene esta poca sostenibilidad, ¿no? Y hablando de las nuevas generaciones, de los retos que tienen por delante, el marrón que les ha tocado, que es la sostenibilidad del planeta, porque es un gran marrón. Digamos que sería el reto más importante al que la humanidad haya tenido que hacer frente. Y antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño inciso, Ricardo, porque creo que es muy importante para la información te voy a anunciar que para dar paso a nuestras compañeras y compañeros de los informativos de Radio Intercontinental de España, nos iremos un poco antes, con lo cual nos vamos a ir en 4 minutillos, ¿vale? O sea que administra el tiempo para dejarle entre vosotros dos. Venga. Pues con 30 segundos me sobra. No. Que es que todo este tipo de
de soluciones que hay, de programas de apoyo psicológico, es muy importante que sepamos que solamente un profesional acreditado, en este caso una psicóloga y un psicólogo, con un programa validado de gestión de la atención, te pueden enseñar a meditar con meditaciones basadas en mindfulness, aprender a regularte con programas muy sencillos, donde ya no es el psicólogo el que te va a limpiar la casa, no, te va a dar el trapo, te va a dar el pañuelo y te va a decir, ahora te voy a enseñar para que te la limpies tú todos los días. Y ese es el gran cambio que ha traído ahora la psicología. Ahora ya sabemos cómo entrenar el cerebro, pero lo que es muy importante, siempre de la mano del profesional, Ricardo. Esto es muy importante porque es imposible que mejores tu salud psicológica leyendo un libro o escuchando un programa de radio. La única forma lo vas a tener con el método clínico, con el profesional acreditado. Nos vamos a ir con el gracias a la vida. Nos unimos a este sentimiento y a este pensamiento de Violeta Parra. Y bueno, mencionaba eso, lo de la arbitrariedad de cuando celebramos el año. Jesús, no me quiero quedar sin que me comentes algo de ese meridiano 180 que querías decirnos, de por qué cambiamos el año ahí, ¿no? Es que hubo muchos meridianos españoles, por así decirlo, antes del actual 180, ¿no? Y el otro lado del mundo fue cambiando a lo largo de los años. Tuvimos el famoso meridiano de Tordesillas, que dividía al mundo en dos, entre la parte española, que era la que iba hacia el oeste, y la parte portuguesa que iba al este. O sea que, y hubo un meridiano también muy importante para la cartografía, que era el meridiano de San Fernando de Cádiz, por donde pasaban nuestros meridianos, en vez de pasar... Vamos a dedicarle tiempo en nuestros programas, nos tenemos que marchar ya, pero vamos, que al final lo de la arbitrariedad es así, pero que vamos a bordo de la nave espacial y que somos los únicos humanos que conocemos, eso no cambia, ¿no, Jesús? No, eso no cambia por el momento. Juan, nos alegramos muchísimo de que ya estés recuperado y los tuyos también, como de todas vosotras y vosotros que habéis pasado por la enfermedad y que ya estáis mejorando también. Alegría de saber que el Omicron pega menos, pero no hay que bajar la guardia y sobre todo atender al que está al lado, ya es más vulnerable, con lo cual seguir protegiéndonos. Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por estar bueno. A ti y a impulsar el cambio positivo. A impulsar el cambio positivo, en ello estamos. Jesús, lo mismo te decimos, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Gracias a la vida, gracias por habernos acompañado, que llevéis una vida saludable y sostenible. Muy feliz año 2022, 2022. Que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco